Se acabaron las donaciones. Finalmente, uno de los miembros de este famoso grupo de los 7, de la OTAN, de la Unión Europea, Francia, ya se cansó de mantener a Volodymyr Zelensky este conflicto que ya no da para más, lo habíamos estado comentando previamente, sobre todo porque incluso los militares ucranianos han llegado todos a la misma idea de que ya no se puede avanzar en el conflicto. Rusia ya ganó, prácticamente Ucrania lo único que está haciendo es enviar a sus ciudadanos a perder la vida al frente de la batalla. Entonces, la mayoría ya está en contra incluso de intentar avanzar en este conflicto. ¿Qué vemos ahora? A los países de la Unión Europea, el propio Estados Unidos, que antes se encargaban de darle todos los recursos que quisiera a Volodymyr Zelensky. Y ok, al inicio no había ningún problema, le daban muchas armas, le daban mucho dinero, pero no hubo un avance. La guerra se estancó y finalmente los ciudadanos de la Unión Europea y el propio Estados Unidos pagaron las consecuencias de todos estos recursos que le dieron a Volodymyr Zelensky, a los ucranianos. Incluso hubo un video que subimos precisamente la semana pasada de cómo los alemanes ya están cansados de tener que pagarle a los refugiados ucranianos 500 euros mensuales, pagarles un departamento por parte del gobierno, y estas personas ni siquiera quieren trabajar. No quieren salir a buscar ni siquiera un trabajo. Entonces en ese momento te das cuenta que ya la situación se salió de control. No puedes mantener a 1 millón de personas de forma gratuita sin que ellos busquen la manera también de salir adelante, ¿no? Y ahora vemos a una Unión Europea un poco dividida. Vamos a ir en ambos lados. El país que ya no quiere ayudar y el país que dice que van a seguir ayudando todo lo que sea necesario y posible a Ucrania para que luche contra Moscú. Algo muy contradictorio, sobre todo porque son dos miembros incluso del famoso grupo de los 7. Ya vemos a un Estados Unidos que no puede seguir apoyando a Kiev, ya lo compartimos, debido a que Biden no se ha logrado salir con la suya para darle los 60,000 millones de dólares del próximo año a Ucrania, entonces los deja prácticamente solos. Ahora vemos a una Francia que está planeando dejar también de enviar armamento a Ucrania desde su propio arsenal. En su lugar le proponen a Ucrania que compre las armas directamente a los fabricantes franceses a través de un fondo de apoyo que ya tiene la propia Ucrania. Puede utilizar esos recursos y comprar las armas que tanto quiera y o necesite. Ya Francia no puede seguir dándole armas, esto es muy claro. El ministro francés de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, él explicó que actualmente se encuentran negociando con sus colegas ucranianos para que este país compre nuevos obuses con dinero de un fondo especial y para que el ejército francés ya no tenga que transferir las armas de su arsenal para los ucranianos. Porque seamos honestos, ya es una guerra perdida. La ayuda militar francesa a Ucrania ha alcanzado hasta el momento los 3.200 millones de euros, de acuerdo con el informe parlamentario publicado la semana pasada. Y Lecornu dijo que esta cantidad ha colocado a Francia entre los principales patrocinadores europeos del ejército ucraniano, independientemente de Estados Unidos y la Unión Europea en su conjunto. Todo el dinero que le dio Ursula von der Leyen. Bueno, además de lo que son estos patrocinadores de la Unión Europea, se encuentran Alemania y el Reino Unido, que incluso este último le dio los famosos y muy polémicos misiles con uranio empobrecido. París también ha prometido 200 millones de euros adicionales a este fondo de ayuda para Ucrania para garantizar el acceso continuo de este ejército ucraniano del equipo militar francés. De este fondo es donde le está diciendo Francia a Zelensky que agarre el dinero, que compre las armas y listo, que deje de estarle pidiendo a la Unión Europea, a los países, porque finalmente le están dando el dinero para algo, sino para qué está utilizando estos recursos el líder ucraniano.
Kiev puede gastar dinero de este fondo en compras de armas, pero solo a contratistas franceses para garantizar que los recursos nuevamente regresen a Francia y no se estanquen en Ucrania y se lo queden los ucranianos. O incluso los propios estadounidenses, que también tienen sus grandes contratistas armamentísticos. Esta medida refleja la nueva estrategia de Francia para adquirir equipamiento para el ejército ucraniano, pero sin tener que pagar tanto por estas armas. El presupuesto del Ministerio de Defensa francés va a aumentar en 3.500 millones de euros el próximo año. Este aumento del 7.5% hasta llegar a los 50.400 millones de dólares, de conformidad con la nueva ley de programación militar para los años 2024 y 2030. Pero de estos recursos, por obvias razones, también Francia necesita reabastecerse de todas las armas, municiones, equipos que le han dado a Zelensky. Desde el comienzo de este conflicto, Francia ha transferido una gran cantidad de equipo militar a Kiev, incluidos 30 cañones Caesars, varias docenas de vehículos blindados de transporte de tropas, vehículos blindados de reconocimiento AMX-10RC, también 15 obuses TRF-1 de 155 milímetros y alrededor de 100 misiles tierra-aire Mistral y 2 lanzacohetes unitarios. Esto únicamente por parte de Francia. Pero así como esta nación ya se cansó, ya no puede seguir dándole de su arsenal, del arsenal del gobierno francés, que en el dado caso de que se celebre una guerra no van a tener con qué defenderse. Y por el otro lado vemos a un país que tiene una crisis económica, que tiene una crisis energética, que tiene una crisis del costo de vida, aparte la desindustrialización de la nación, porque muchas empresas se tuvieron que ir debido a los altos costos, principalmente energéticos, y Alemania dice, bueno, no me importa, nosotros vamos a ampliar, vamos a aumentar todo el apoyo que le estamos dando a Ucrania en los próximos años. Esto lo dijo la polémica ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock en una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. Ella proporcionó pocos detalles de los planes, excepto la promesa a Kiev de protección invernal en los próximos meses. Baerbock también instó a sus colegas a que siguieran apoyando a Ucrania, que no se concentren únicamente en estas recientes hostilidades en el Medio Oriente, y al mismo tiempo enfatizó que seguía siendo necesario enfrentar desafíos geopolíticos también en Europa, y por eso no se puede olvidar de Ucrania. Nuestro apoyo se ampliará enormemente y de forma especial durante el próximo año, y al mismo tiempo le lanzó una amenaza a Moscú y les dijo que no esperen una reducción de la ayuda de la Unión Europea a Kiev como resultado de la dramática situación mundial, haciendo hincapié a lo que es Israel y Palestina. Esto a pesar de que, ya sabemos, el conflicto entre Ucrania y Rusia prácticamente ha llegado a su fin. Quienes lo mantienen vivo son Estados Unidos, Alemania, bueno, ya Francia prácticamente se bajó del barco, Ursula von der Leyen, vemos también al Reino Unido, Rishi Sunak, pero realmente ya son cada vez menos países quienes se inclinan en la balanza pro-ucraniana, sobre todo cuando ya se está empezando a plantear la posibilidad de llegar a acuerdos con Rusia, empezar el diálogo con Moscú, algo que se debió haber hecho el año pasado. Ya en marzo del año pasado ni siquiera había pasado un mes desde el inicio del conflicto y ya se empezaban a realizar las negociaciones, pero lamentablemente le hicieron caso a la persona menos acertada en la situación. Algunos dicen que fue precisamente Boris Johnson quien viajó hasta Ucrania para decirle a Zelensky que no se preocupara, que iba a tener todo el apoyo de la OTAN, que iba a tener todo el apoyo de Estados Unidos y que no había ningún problema, que se lanzara contra Moscú. Y así lo hizo ese personaje, Volodymyr Zelensky, y ahora, después de verlo como el héroe, después de verlo imponente ante el mundo, como el rostro de la paz, de la lucha, ahora ya ni siquiera lo quieren recibir.
¿Por qué? Ya cayó prácticamente en desgracia. En el momento en el que se quiere pasar a los militares, que incluso está siendo señalado por la posible no haber atacado como tal a uno de los asistentes principales del general, con el cual incluso tuvo una discusión debido a que están llamando ya al diálogo con Rusia, porque ya, o sea, si tu general de las Fuerzas Armadas te está diciendo ya no podemos avanzar, ya no es posible continuar con esta guerra y tú dices no me importa, sigan adelante, avancen 500 metros diarios, ¿a dónde? Ya no tienen posibilidad. No importa cuántas armas les prometan. Incluso la Unión Europea ya reconoció que no le van a entregar todas las armas que prometieron, que no les van a entregar toda la ayuda que prometieron. Únicamente el 30% de lo prometido por la Unión Europea ha sido entregado. Porque estos países cayeron en la trampa de Estados Unidos de apoyar a Ucrania, sancionar a Rusia, acabarlos económicamente, y quienes acabaron prácticamente en bancarrota fueron ellos. La mayoría de estas naciones se acercan o están viajando por una recesión, así que la situación no está como para regalar los recursos de estos países, y en este caso la ayuda a ucraniana será cada vez menor por diversos países, sobre todo cuando ya existe en este caso la fractura del famoso grupo de los 7 de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Japón e Italia, y uno de ellos dice ya no puedo. No voy a seguir apoyando, vean cómo lo van a resolver ustedes, es problema de ustedes. Y este mismo país, Francia, es el que está, digamos, manifestándose no en favor de Palestina, pero por lo menos sí por la paz en este país. Sobre todo un alto al fuego, algo que ninguno de los otros miembros del grupo de los 7 ha querido aceptar, mucho menos Estados Unidos, que precisamente está impulsando este conflicto. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.